Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA, contigo. En esta ocasión vamos a tener un programa de un tema que por desgracia se vuelve muy actual. ¿A qué me refiero? A los efectos jurídicos que llega a tener para terceros el matrimonio y el concubinato. ¿Por qué hablo del tema de por desgracia? Bueno, pues es que estos efectos jurídicos en muchas ocasiones se dan cuando uno fallece, cuando uno de los dos fallece o cuando hay una separación, ese rompimiento de relación y entonces en ocasiones pues hay menores involucrados. Esa es la parte negativa de este tema, pero las figuras como tales pues son figuras que existen en la ley, figuras que han sido estudiadas en nuestros criterios de jurisprudencia y que hoy aquí en la BMA contigo te vamos a explicar. Como es sabido, las relaciones interpersonales han evolucionado. Y han evolucionado al grado que originalmente en nuestros códigos civiles se contemplaba solamente la figura de matrimonio como esta unión entre dos o más personas de sexo diferente. Actualmente, en muchos estados de la República, en entidades federativas, ya se contempla también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es una evolución dentro de la figura jurídica del matrimonio, pero también existen personas que por una relación personal, de amistad, de amor, vamos a llamarlo, de una relación a futuro, pues deciden unir sus vidas, pero no lo hacen a través del documento llamado acta de matrimonio. Es decir, no existe el vínculo formal jurídico. Y entonces comienzan algo que se le ha denominado unión libre. Esta convivencia en pareja como si fueran esposos, ¿sí? Como si fueran cónyuges, pero no existe realmente ese tema legal. La pregunta era, ¿qué pasa cuando yo vivo 20 años con una persona, no me casé, tuvimos o no tuvimos hijos, pero ante todos fuimos un matrimonio, fuimos esposos? Quedaban desprotegidos, tenían algunos derechos o no. Esto ha sido estudiado por la Suprema Corte e inclusive algunos códigos civiles han sido modificados derivados de estas figuras. El concubinato, que es esta figura en la cual esta relación de unión libre se formaliza y tiene una característica diferente al matrimonio, pero ya con efectos jurídicos perfeccionados, en algunos estados de la República se da a los 5 años, en otros a los 2 y en algunos en ese periodo, ese lapso de tiempo entre 2 y 5 años. O bien, si tienen un hijo, obviamente, reconocido por ambos antes de ese tiempo. La gente de repente tiene dudas con respecto a estas dos figuras, el matrimonio y el concubinato. ¿Qué diferencias tiene, pero qué derechos también genera? Y para ello salimos a la calle a preguntar cuáles eran esas dudas. Vamos a verlas. Hola Jenny, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre estar casado y vivir en concubinato? Pues yo creo que la diferencia es el acta de matrimonio. Creo que los derechos son los mismos. Ok, ¿y sabes cuáles derechos tienes al vivir en pareja pero no estar casada? Prácticamente los mismos que al estar casada. Ok, ¿y tienes alguna duda para los abogados acerca de matrimonio y concubinato? Sí, a partir de qué tiempo viviendo en concubinato puedes demostrar que tuviste una relación con esa pareja. Ok, perfecto, pues muchas gracias Jenny. Gabriel, ¿tú sabes qué es el concubinato? De momento no. Ok, perfecto. ¿Y sabes qué derechos te da vivir en pareja pero sin estar casados? La verdad no. Ok, ¿y tienes alguna duda para los abogados acerca de matrimonio y concubinato? Sí, me gustaría preguntarles qué beneficios tendría yo al estar casado formalmente y cuáles obtendría al estar de modo civil. Ok, perfecto, pues muchas gracias Gabriel. Como puedes observar, muchas de las dudas tienen que ver, como te mencionaba, con los temas de qué diferencia existe entre el concubinato y el matrimonio, pero también qué beneficios y qué responsabilidades conlleva cada uno. ¿Qué sucede cuando en el concubinato fallece alguno de los concubinos, es decir, las personas que integran esta relación? Inclusive te comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
tiene criterios ya emitidos, así como las autoridades administrativas en materia de seguridad social, de seguro social, a este respecto. Y lo que se ha decidido es que la concubina, una vez que se comprobó legalmente la existencia del concubinato y existe una disposición de una autoridad, generalmente un juez en materia familiar, que ha determinado que ese concubinato era real, entonces la concubina puede tener los derechos, no quiero decir la palabra idénticos, porque no es exactamente así en todos los estados, pero vamos a decirlo muy similares a los que tendría una esposa. Obviamente hay situaciones que muchos teóricos y expertos en estos temas determinan que no se pueden dar, como esa relación de parentesco por afinidad que se da con la familia de tu esposa, derivado del matrimonio. Algunos tratadistas consideran que esa figura no se puede dar en el caso del concubinato, otros consideran que sí. Pero bueno, qué mejor que acudir con los expertos para que nos resuelvan todas estas dudas. Vamos con ellos. Gracias, David. Con mucho gusto. Lo que nos platicaban o lo que nos preguntaban, lo que nos preguntaba el público. Fíjate que el matrimonio y el concubinato cada vez se parecen más. Incluso hay quien llega a decir ya es exactamente lo mismo. Hay muchas cosas parecidas, pero todavía sigue habiendo diferencias importantes, tanto diferencias técnicas como diferencias prácticas. ¿En qué se parecen? Las dos son relaciones de pareja. En las dos va a generar derechos y obligaciones entre los dos esposos o entre los dos concubinos. Eso es exactamente y casi igual entre los dos. Respecto de los hijos, va a ser también casi igual, porque los hijos que nazcan del matrimonio y los hijos que nazcan de esta relación de concubinato son hijos a final de cuentas. ¿Dónde radican las grandes diferencias? Primero, el matrimonio es un acto formal. Por tanto, solo existe hasta que te casas y te casas en el registro civil. Cumples una serie de formalidades que vienen en la solicitud de matrimonio. Entre ellas, curiosamente, primero, en algunas entidades de la República todavía están pidiendo exámenes de salud. Esto nos sirve mucho porque por lo menos sabemos si con quien nos vamos a casar o nosotros mismos cuál es nuestro estado de salud. Aquí en Ciudad de México no se requiere, pero en algunas entidades todavía sí lo piden. Y en cambio en el concubinato, como no hay ningún requisito para comenzar la convivencia, pues no sabes cuál es tu estado de salud ni sabes cuál es el de la otra persona. También es igual en cuanto a si son personas del mismo sexo o sexo diferente. En eso ya no hay diferencia. Otra gran diferencia con el matrimonio en cuanto a los requisitos. Aquí en Ciudad de México se va a revisar en el registro de deudores alimentarios morosos para ver si con quien te estás casando no ha incumplido antes con alguna obligación alimentaria. Esto podría ser importante porque uno conoce a su pareja hasta que comienza a vivir con ella. Pero podrías no saber que esta pareja es una persona que ha incumplido con su obligación de alimentos con sus hijos, con su anterior pareja, y pues eso te podría servir para tomar una decisión de finalmente si casarte o no. Pero en fin, entonces, en el matrimonio es un acto formal, tiene que ser forzosamente ante el registro civil, y el matrimonio existe a partir de que celebras el matrimonio, a partir de que formalmente te casa el juez del registro civil. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Con un acta de matrimonio. Esta es muy sencilla de conseguir, hasta hay unos kioscos en los supers y en los centros comerciales donde puedes conseguir tu copia de acta de matrimonio. En cambio, el concubinato es un acto totalmente informal. Puede ser que quieras unirte en concubinato o no, eso no importa, eso es irrelevante. Aquí lo importante es que los dos deciden vivir y cohabitan como si fueran pareja. Entonces, dos roomies, dos hermanos, tío y sobrino que solamente están compartiendo casa, ellos no constituyen un concubinato. Tienen que vivir como si fueran pareja. Es decir, en términos coloquiales se dice compartiendo techo y lecho como si fueran esposos. Y va a haber un periodo
En toda la República es mínimo de 5 años. Eso significa que el concubinato no es de inmediato, en cambio el matrimonio sí. El concubinato en toda la República comienzas la cohabitación, comienzas a vivir juntos y hasta los 5 años ya se va a constituir el concubinato y a partir de entonces va a surtir efectos. 5 años o antes que haya un hijo en común, que derivada de esta cohabitación, de esta vida en común, nazca un hijo y entonces a partir de que nace el niño, ahora sí, aunque no se hayan cumplido los 5 años, se constituye el concubinato. Aquí en Ciudad de México el plazo es mucho más corto, son 2 años. Entonces, si comienzas a vivir y antes y en cuanto tengas un hijo, ahí ya se perfecciona el concubinato o a los 2 años. ¿Cómo lo vas a comprobar? Esta es otra diferencia. En el matrimonio la comprobamos muy fácil con el acta de matrimonio. El concubinato es un poquito distinto porque tienes que comprobar la cohabitación. A veces es mucho más fácil comprobarlo. Pueden los dos ir al registro civil a registrar su concubinato. Pero es algo muy curioso. ¿Para qué vas a ir al registro civil a registrar tu concubinato? Lo que no querías era casarte. Y de todas formas haces una inscripción en el registro civil. La verdad es que casi nadie registra su concubinato, pero podrías hacerlo. Y entonces vas a tener que comprobar el concubinato, es decir, esa cohabitación durante esos por lo menos 2 años o el hijo en común a través de muchos documentos. Puede ser ante un procedimiento con el juez, puede servir ante el IMSS o ante el ISSSTE. Ellos te piden normalmente que compruebes esta cohabitación, la existencia del concubinato. Puedes ir con un notario, llevar testigos y que digan que están en concubinato. Con el acta de nacimiento del hijo en común, pues ahí aparece el domicilio de los dos padres y con eso también lo podemos comprobar este concubinato. La gran diferencia práctica, entonces entre los concubinos o entre los esposos hay obligación de alimentos igual, pensión alimenticia. Si alguno de los dos no trabaja, el otro tiene el deber de sufragar los gastos de la vida en común. Si entonces entre concubinos o entre matrimonio, la obligación alimentaria es la misma. El respeto entre la pareja tiene que ser lo mismo. Habrá sanciones por violencia familiar igual si es concubinato o es matrimonio. La gran diferencia, o mejor dicho, la primera de las grandes diferencias es el aspecto patrimonial. En el matrimonio te vas a casar forzosamente por sociedad conyugal o por separación de bienes. Y en los dos sistemas, ambos cónyuges van a tener una cierta injerencia en el patrimonio del otro, incluyendo en separación de bienes, porque al final del matrimonio podría llegar a corresponderte hasta un porcentaje de los bienes del otro cónyuge. Pero en fin, en el matrimonio siempre hay una injerencia en el patrimonio del otro, ya sea por sociedad conyugal o por separación de bienes. En cambio, en el concubinato, aquí sí son patrimonios totalmente separados. No va a haber injerencia de uno respecto del patrimonio del otro. Y la otra gran diferencia es cómo se disuelve. El matrimonio solamente se disuelve o porque fallezca uno de los cónyuges, porque se declare la nulidad, lo cual es muy raro, o por divorcio. Y el divorcio pues es un procedimiento, a veces lleva 1 mes, a veces lleva 3 meses, a veces son divorcios largos, 6 meses, 1 año, en fin, es un procedimiento formal que tiene que hacerse para el divorcio, es decir, para disolver el matrimonio. En cambio, el concubinato, ese se disuelve en cuanto concluye la cohabitación, ese es automático. Desde luego, aunque concluya el concubinato, si alguno de los dos concubinos tuviera necesidad de alimentos, entonces el concubino que sí tiene las posibilidades va a estar obligado a cubrirle la pensión alimenticia. Estas son las grandes diferencias prácticas. Entonces, primero, la forma como surge. Uno es un acto formal, tienes que ir al registro civil. El otro, en cuanto comienza la cohabitación,
hay un periodo previo como de preparación del concubinato, algunos le decimos el preconcubinato, y cuando se cumplen los 2 años en Ciudad de México o 5 años en toda la República, o hay un hijo en común, entonces ya se perfecciona el concubinato. La segunda gran diferencia es el aspecto patrimonial. En matrimonio, ya sea en separación de bienes o sociedad conyugal, siempre va a haber injerencia de un cónyuge respecto del patrimonio del otro. Puede ser una injerencia mayor o menor, pero siempre va a haber alguna participación o alguna intervención. En cambio, en el concubinato, absolutamente están separados los patrimonios. Y la tercera gran diferencia es cómo disolvemos. Matrimonio por muerte, nulidad o divorcio, y el concubinato simplemente porque se separen. En los 2 casos, eso sí, solamente es válido un matrimonio o un concubinato. Si hubiera 2 matrimonios, el segundo es nulo, el segundo no tiene valor. Si hubiera varios posibles concubinatos, ninguno vale. Espero que con esto les haya quedado resuelta la pregunta y estoy a sus órdenes. Gracias. Excelentes respuestas, muy claras y precisas por parte de nuestros expertos. Vamos a observar entonces que el concubinato es una figura que no deriva exactamente del matrimonio, sino que deriva de la unión de 2 o más personas. Yo te diría, en mi opinión personal, que tanto el matrimonio como el concubinato derivan de ese querer estar juntos, ese querer convivir en pareja, ese querer formar una familia. ¿Bajo qué esquema? Bajo el esquema que se decida por ambos. Es decir, puede ser un esquema de matrimonio o un esquema de unión libre, que esa unión libre se podría convertir en un concubinato. No por ello una es peor ni otra es mejor. Tampoco es que el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo o de personas del sexo diferente sea mejor o peor uno que otro, en absoluto. El punto es cómo la legislación ha ido adoptando y ha ido evolucionando estas figuras para perfeccionar la figura del matrimonio y del concubinato. Recuerda que estas preguntas nos las has hecho llegar tú a través de nuestras redes sociales que aquí aparecen y también a través de lo que nos comentas en la calle. Este programa está diseñado y realizado por la Barra Mexicana de Abogados, precisamente en Barra Mexicana de Abogados TV, BMA TV, para ti. Esto ha sido la BMA contigo, yo soy David Merino y nos vemos en el siguiente programa.